Desde que la Alemania nazi o nacionalsocialista perdió la guerra, desde que no Hitler sino Karl Dönitz firmó la capitulación de Alemania, los nuevos poderes del mundo tuvieron que barajar de vuelta y acomodar las cosas para que esa historia no se repita. Es decir, lo que querían evitar o lo que quieren evitar aún es que un grupo racial diga: hey, nosotros somos diferentes a ustedes. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, cambió la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Que se la reescribió. Nosotros tenemos una historia, incluso antropológica. Lo que se estudiaba hasta 1945 cambió y comenzó a estudiarse de otra manera. Hubo pensadores, hubo descubrimientos que fueron censurados. Bien, básicamente la línea que se bajó es: no se habla más de razas humanas. Está terminantemente prohibido hablar de razas humanas. En fin, yo no sé si ustedes sabían que los antropólogos y todos los estudiosos de la historia, si hacen descubrimientos, tienen totalmente prohibido utilizar la palabra raza. Es decir, esa gente tremendamente inteligente, si encuentran un cuerpo humano en un figurat, en una tumba, por ejemplo, en España, y ese cuerpo humano tiene 1,89 m, 1,90 m, ellos tienen prohibido hacer referencia a eso, ¿sí? Por eso se habla no del hombre blanco indoeuropeo, sino de culturas. A mí me llama la atención cómo gente tan inteligente se deja bajar líneas. Ahora, yo cada vez que reclamé esto a los arqueólogos y antropólogos me decían: no, si nosotros utilizamos la palabra raza, que ya cayó en desuso, grupos humanos podrán valerse de eso y decir: bueno, nosotros somos más importantes, nosotros somos los creadores de la civilización, etcétera, etcétera. Y yo les digo, y yo les contesto siempre así: ustedes tienen que ser libres de expresar lo que encuentran. Lo que los grupos humanos o los grupos políticos hacen de eso después ya no es el problema de ustedes. Si ustedes descubren, por ejemplo, que hubo un grupo humano hace 3000, en el 3000 antes de Cristo, que hacía vasijas acampanadas, por ejemplo, y ese pueblo humano ya generaba intercambios económicos, y ese grupo humano, que podemos llamarle indoeuropeo, se esparció desde la península española hasta el este de Rusia, abarcando todo lo que actualmente es Irak, llegando ahí hasta el Kurdistán, hasta el norte de la India, en fin, y sobre ese substratum hago referencia a una divulgadora excelente que es Eva Tobalina, que hablando en uno de sus videos sobre todo de la civilización que se desarrolló en los actuales, ¿no es cierto?, Irán, Irak, dijo: estos pueblos, y estas son sus palabras, parecen compartir un substratum común. Bien, dejo ahí nomás porque no lo quiero hacer tan largo. La historia humana es una lucha no de clases, como decía Marx, es una lucha de razas. Y las razas determinan muchísimo más. Y yo con dolor me tuve que dar cuenta de esto solo. Yo nací y me crié y fui educado en una sociedad multicultural
Y mi vida a los 28, 30 años colapsó porque yo no encontraba el norte, no sabía, no estaba conectado a mi esencia. Algo fallaba, yo buscaba y buscaba y buscaba y no lo hallaba hasta que tuve que, como los enfermos que tienen la camisa de fuerza, romper los prejuicios y decir, ¿qué pasa si mi raza me está condicionando? Y no vayan a creer ustedes que soy un supremacista. Yo soy sencillamente alguien que establece que nuestras razas humanas, sea usted guaraní, sea japonés, sea cobrizo, sea qué sé yo, cuántas, hay 5 razas y después subrazas. Bueno, yo sé que ustedes, si están escuchando esto, la palabra raza, tic, le debe estar diciendo, este es un racista, este es un racista. Y eso, les aclaro, es parte del condicionamiento que tienen ustedes, que nos han hecho desde muy chiquitos. A nosotros, principalmente a los que somos rubios así, o puedo no generalizar, a mí me hicieron antiblanco. Imagínense que a un guaraní usted lo hace anti-guaraní. Si a un japonés lo hace anti-japonés. Pero ¿qué clase de locura es esa? Ahora, después de la guerra, los que se hicieron cargo, los que se quedaron con todas las empresas, con todos los bancos alemanes y europeos en general, dijeron, ¡ay, que esto no se repita! Que esa gente ya no hable de raza. Bien, hay razas que tienen distinto, en realidad todas las razas humanas tienen un distinto latir. Y eso determina el modo en que cada uno busca, por ejemplo, la limpieza, el orden social. Eso determina la moral, el sentido de justicia. Por ejemplo, en mi pueblo, en el lugar en que nací, hay lo mismo ustedes pueden ver en Paraguay y en Brasil. Los pueblos que fueron colonizados por europeos con idéntica cercanía a ríos, idéntico clima, idéntica cercanía a rutas, iguales vientos, la tierra es igual, unos prosperaron de una manera y otros no tanto. El problema con esto de las razas es que el común de las razas adquirió parámetros blancos, europeos, y ese es el error garrafal, que estamos sufriendo hoy en día. El blanco, por prejuicios, se volvió antiblanco y nosotros estamos diciendo, oh, qué linda morocha, pero nunca diríamos, wow, qué linda rubia, porque seríamos racistas. Cada raza tiene su latir y esto explica por qué, por ejemplo, las personas de Centroamérica, de Sudamérica, tienen una gran tendencia al socialismo. Más aún, a ver cómo decir esto, la tendencia al socialismo va aumentando de modo inversamente proporcional a la desaparición de las personas blancas de origen europeo. Fíjense que la mayoría de los países, salvo Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, que tienen un montón, que tiene, no un montón, que tiene una influencia grande europea, tienen todavía una gran tendencia a ser llamémosle de derecha, así en general. Y los pueblos que más, primero son mestizos, criollos, y luego como el blanco no está, esa mestización se va convirtiendo en amerindios. Y los amerindios
como la mayoría de las razas, incluso las razas de las estepas, tienen una tendencia al socialismo. Y esto es francamente evolutivo. Y la evolución nos condicionó y nos condiciona. La raza blanca europea es la única raza aristocrática. Nosotros nos sentimos bien cuando nos gobierna el mejor. En cambio, los aborígenes, por ejemplo, ellos se sienten muy bien con el socialismo o hasta el comunismo entendido naturalmente, ¿no es cierto? No como la sanguinaria cosa que hizo Stalin o Mao Tse o Pol Pot. En fin, ¿por qué digo esto? Porque lo leí en un libro de nacionalsocialista. No, porque, por ejemplo, acá cuando vinieron mis abuelos a Misiones, Argentina, esto era todo monte. Ellos empezaron a hacer sus granjas y cada tanto, porque los aborígenes pululaban, tenían así sus aldeas en los montes, venían desnudos y cada tanto salían de los montes los aborígenes guaraníes, los alemanes tomaban sus escopetas y ellos venían, y esto lo saqué de un libro que escribió una nieta de colonizadores, de agricultores que vinieron de Europa, y se venían francamente en son de paz. Ellos venían, traían animales del bosque que habían acutíes, tapires, y venían a cambiar con los hombres blancos. Me pone la piel de gallina porque hay un substratum ahí, hay algo bello ahí, cuando se respetan las razas entre sí. A veces eso no es posible y hay que alejar a otras razas, como pasa actualmente en Europa. Hay que sacar a los musulmanes de Europa sí o sí, porque eso está poniendo en riesgo la existencia de nuestra raza. Pero hay otros momentos en que se puede, como puede hacerse todavía acá en Misiones, Argentina, respetarnos, ¿sí? Respetar los bosques en donde el guaraní se siente bien. Pero a lo que voy es, el guaraní salía del monte, venían, le llamaba mucho la atención las cosas que tenían los hombres blancos, mis abuelos, y ellos querían intercambiaban, y en eso los abuelos contaban que esa gente compartía todo, y tenían un cacique, que quiere decir que tenían cierta estructura, pero ese cacique era igual a los demás indios, era totalmente respetado, pero igual. Se entiende el socialismo natural, pero a nosotros los blancos, nosotros no nos sentimos bien con ese socialismo. Nosotros que primero el modo en que nos condicionó, y esto da para mucho más, nuestra evolución. Nosotros, el hombre blanco, evolucionamos en el frío. En el frío tenemos que guardar. Por eso actualmente nos dicen, gringo, tacaño. Nosotros tenemos que preservar. Si tenemos hambre, nosotros no comemos, porque pensamos en que mañana por ahí no vamos a tener comida. Ese es un condicionamiento a fuego que tiene nuestra raza. Luego, como hacía frío, nosotros teníamos que vincularnos de un modo férreo al vecino. Eso generó que podamos después crear los substratum para que naciera la civilización occidental. Sobre nuestros hombres, sobre el hombre blanco se creó la civilización. Todo lo demás no tiene sustento. Bien, pero lo que quiero decir es, si la raza guaraní, por ejemplo, utiliza cánones de belleza blancos, está obteniendo una influencia negativa de tal manera que ya no amará a sus propias mujeres. Y eso es lo que nos está haciendo mal, eso es lo que está pervirtiendo nuestra sociedad, la multicultura. Como los dueños del mundo actual, aquellos que ganaron la Segunda Guerra Mundial, niegan las razas, y como quieren apagar todo impulso racial, todo aquel que dice lo que yo estoy diciendo ahora,
es censurado. Tanto es así que yo de mi pueblo me tuve que ir por estos pensamientos, por decir, hey, la raza tiene una gran importancia. Lo que crearon los dueños del actual del mundo es el mestizaje, ¿sí? Las razas no existen, todos somos iguales y ustedes tienen que mezclarse. Y ahí surge la confusión que estamos teniendo. Nosotros no vamos a ser, no quiero usar la palabra felices, sino plenos. No vamos a tener una sociedad en la que nos sintamos bien si no somos racialmente uniformes. Esto quiere decir, y pongo rápido un ejemplo, acá en mi pueblo es multicultural. Este es un pueblo multicultural, pero los rubios están desapareciendo como está pasando en toda América, se están mezclando. Pero en los concursos de belleza, si se presenta una rubia, gana. Y eso está pasando desde hace 40 años atrás. Y la gente criolla dice, pero ¿cómo? Si todos somos criollos siempre ganan las rubias. Porque son más lindas. Bueno, para mí son más lindas, para mí son más hermosas, más imponentes, pero no debería influir esto que yo pienso a las demás razas, porque, por ejemplo, los criollos actuales y los guaraníes, cada uno debería expresar sus bellezas, su esencia, expresarse, y no deberíamos contaminar estas cuestiones porque no vamos a tener más que confusión, y la confusión es lo que describe a las sociedades multiculturales y mestizas. Tenemos que aprender a volver sobre nosotros mismos, a sentir nuestra esencia y a crear un medio en el que nos sintamos plenos. Ahora, para evitar que usted, con sus prejuicios, con sus condicionamientos, siga apuntando el dedo hacia mí diciendo racista de mierda, como me dijeron toda la vida, quiero decirles algo. Si yo fuera un aborigen y yo viera al hombre blanco que viene, como está pasando con los guaraníes, a vacunarnos, a traernos alcohol, a traernos pornografía, yo diría, hey, está bien, ustedes ganaron, ustedes conquistaron el mundo, ustedes llegaron a la luna, pero yo quiero vivir en mi tribu. Y hago un ejemplo más, cuando los agricultores vinieron de Europa, desconocían un montón de cosas, y entre esos había enfermedades también. Cuando se enfermaban, ¿no es cierto?, se trataban de curar, pero otras enfermedades, como eran de estos lugares, ¿cómo solucionaron eso? Tuvieron que ir a hablar con los aborígenes. Ellos eran todavía transmisores de conocimientos ancestrales y curaban un montón de enfermedades. ¿Qué quiero decir con esto? Y para cerrar, cada raza debe aprender a expresarse. Tenemos que terminar con esto de las negaciones de las razas. Es cierto que algunas razas, como la musulmana actualmente, está poniendo en riesgo y va, si esto no cambia pronto, a destruir a los blancos europeos y a los japoneses. Es cierto que algunas razas ponen en riesgo a otras, pero al mismo tiempo, ni siquiera la raza blanca, los mestizos, los criollos actuales están poniendo en riesgo la existencia de los guaraníes, por ejemplo, que quieren vivir en los bosques, pero el criollo los está invadiendo, es decir, está poniendo en riesgo esa raza. En fin, espero que haber podido por lo menos dar los rudimentos necesarios para que ustedes se den cuenta de que no hay nada más importante en nuestras vidas que conectar con nuestras esencias. Si yo soy blanco, yo tendría todo el derecho del mundo a amar
a mi propia raza, a mi propia gente, porque con esa gente yo debería sentirme bien. Actualmente tienen tal condicionamiento las personas blancas que me señalan a mí más que los criollos, más que los guaraníes, diciéndome racista, racista, racista. Para mí, la belleza blanca es lo mejor. Para un guaraní, la belleza guaraní debería ser tal, y para un japonés tal. Si no tuviéramos una confusión que la hicieron adrede, porque hay gente que tiene miedo de no sé qué, los miedos están en sus mentes por tontos y cortos de mira. En fin, gracias por escuchar esto y estamos en contacto.